de quien se espera un mayor desempeño ante la comunidad es de los funcionarios públicos. Por eso, visiblemente, tristemente, se hace énfasis a que una de las instituciones que tenga mayores reproches por actos cuestionables sea la Policía Nacional, por comportamientos que se alejan de ese deber que les confiere nuestra Carta Magna a través de su desempeño propio. Son estos los argumentos y los elementos con los que la Fiscalía ha fijado su solicitud, señoría, muy amable. Muy bien, señor fiscal. Escuchamos la intervención suya, perdón. Y como quiera que hay que darle traslado a los defensores, a los tres defensores, con el fin de que se pronuncie con respecto a la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Este despacho verificando que son las 6:23 horas de la tarde, pues considera suspensión de la presente audiencia para continuar el día de mañana. Dígame, doctor. Su señoría, era justamente para eso, para rogarle que estuviera la posibilidad de no suspender la diligencia, me permitiera al menos hacer la intervención mía. Sinceramente funciona mejor así, como en caliente, con el argumento de la contraparte reciente. Yo ya estoy listo y seré lo más breve posible. Déjame 5 minutos y ya le concedo el uso de la palabra. Gracias, señor. Doctor, tiene el uso de la palabra para que realice su intervención y por mañana pues continuamos con los demás defensores. Gracias, su señoría. Pongo de presente que como quiera que la audiencia de medida de aseguramiento, pues no es un minijuicio, pero sí es una audiencia donde el propio legislador estableció que se debe permitir a la defensa la controversia de los elementos de conocimiento que utiliza la Fiscalía para sustentar la petición de la medida y su urgencia. Ello genera que, basado en esa controversia que señala el artículo 306, mi intervención vaya en dos ataques. En primera medida, un ataque hacia la inferencia razonable, en aras de demostrar que no sería tan cierto que los elementos expuestos por la Fiscalía permitan realmente considerar una posible autoría o participación de la conducta, como también lo señala el 308, y seguidamente un ataque relacionado con los fines que, según la Fiscalía, pretende proteger. Y es así entonces como, en cuanto a la inferencia razonable, pues debo poner de presente que la Fiscalía le da algunos acápites que le sean útiles, pero faltan otros de vital importancia que muestran otra cara de la moneda y que muy seguramente harán que su señoría ni siquiera imponga una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Porque no estamos frente a una inferencia razonable, sino una inferencia reforzada. Ello se puede evidenciar con los siguientes puntos. En primera medida se señala que hay responsabilidad con una declaración de una señora Julia Hernández, quien en una declaración de estos 2 folios entran abiertas contradicciones, que es donde ruego a su señoría hacer una revisión muy exhaustiva frente a ello, y es porque esta persona manifiesta, abro comillas: yo subí derecho al cuarto de mis jefes y abrí el primer cajón, porque sé que mi jefa guarda sus joyas en esa parte y al revisar estaba desocupada, cierro comillas. Sin embargo, es curioso que después de esa afirmación de decir que sí sabía con antelación qué es lo que se guardaba allí, y dice de manera puntual que sabía que se guardaban las joyas de su jefe, resulta diciendo en líneas posteriores, abro comillas: yo antes del robo sabía que Marta tenía algo de valor en ese cajón, porque ella me había dicho. Pero el día del robo, 8 de diciembre de 2023, después de los policías devolverme las joyas a Marta, me muestra que eran las joyas de oro y piedras preciosas, cierro comillas. Entonces, ¿al fin qué? ¿Sabía que habían joyas antes del hurto en ese cajón, como lo dice el comienzo? ¿O solo se enteró de ello después de que habría ocurrido el presunto hurto? En ese testimonio resalta otro aspecto, y es que la supuesta testigo no recibió nunca la supuesta devolución de las joyas, sino que simplemente transmite lo que su jefe le contó. Esto para mostrar que no se trata de una lista de 3, 4, 10, 20 testigos, sino de la calidad de los testimonios. Y esta persona refiere, abro comillas: Marta, cuando se van, me dice
que le habían entregado las joyas, cierro comillas. O sea, repite lo que otro dijo, pero no le consta absolutamente nada. Sumado a eso, su señoría llama la atención que Julie dice que Marta le muestra que eran, abro comillas, unas joyas de oro y piedras preciosas, cierro comillas. Sin embargo, cuando Marta declara bajo grave juramento el 2 de febrero del 2024, dice que era exactamente lo perdido: una pulsera de oro, un aro de oro, la cadena de oro del esposo con el respectivo dije, su anillo de compromiso, un par de aretes y una cadena de oro de ella, 6 elementos. Entonces, ¿cuáles eran las supuestas piedras preciosas que dice haber visto como hurtadas? Brillan por su ausencia, a menos pues que ahora diga que son las que están insertadas dentro de esas joyas. Eso ya no sería una joya, una piedra preciosa aparte, sería parte de los 6 elementos. En todo caso, causa curiosidad ese nivel de exageración, que también debe ser valorado por su despacho, y es que se ha insistido hasta la saciedad que es que se trata de un avalúo de 50 millones de pesos. Y hasta en eso hay irregularidades, señor juez, en tanto que el avalúo total, según el certificado recaudado por la propia Fiscalía, ese avalúo sería de menos del 50% de ese valor, en tanto que correspondería exactamente a 21.422.500, pero eso haciendo una situación bastante irregular, y es que le sumaron más joyas para que lograra llegar a los 21 millones. Por eso, si se compara ese inventario inicialmente hecho en la entrevista con aquello que fue objeto del certificado de avalúo, va a poder usted ver que ya no son los 6 elementos que conté con los dedos frente a la cámara, sino que ahora resultaron siendo 8. Es decir, que existió una actuación de mala fe y resultó incluyéndose dentro del supuesto hurto 2 elementos que nunca, según las manifestaciones de Julia Alexander Hernández Velázquez, salieron del cajón, en tanto que en su declaración expresa textualmente, abro comillas, yo le dije a Marta que estaba desocupado, donde guarda sus joyas. Empezamos a mirar y encontramos un anillo de oro y un dije de oro en el mismo cajón, pero fuera del estuche donde ella los guarda. De resto todo estaba normal, cierro comillas. Esos son los 2 elementos que utilizaron para fingir que habían sido hurtados y aumentar el avalúo, que en todo caso, a pesar de la inclusión de esos 2 elementos, pues se llega máximo a 21.422.500. ¿Esto para qué trae colación? Porque independientemente de si fue un solo anillito, si era de plata, si era de oro, si tenía esmeraldas o diamantes, pues se trataría finalmente de un hurto. El tema es para que se pueda analizar el nivel de veracidad y de credibilidad de quienes hacen las manifestaciones. El segundo aspecto, en cuanto a ese ataque a la inferencia razonable y de la calidad de los medios de conocimiento, vemos como el señor Germán Arango Agudelo, que también rinde una declaración diciendo que es la señora Marta la que le cuenta y no que a él le conste alguna novedad. Refiere textualmente, abro comillas, recuerdo que doña Marta me cuenta que iba a hablar con los policías, cierro comillas. En la misma declaración dice, abro comillas, minutos después sale doña Marta y me cuenta que al parecer uno de ellos sí tenía las joyas, cierro comillas. Y finalmente la misma declaración dice, abro comillas, al rato doña Marta me cuenta que ya se le habían regresado las joyas, cierro comillas. Señala también, abro comillas, después me retiré de la casa, cierro comillas. Es decir, que a pesar de que el propio Arango Agudelo prefiere haber sido un testigo presencial, porque señala que fue la persona que ingresó a la vivienda a acompañar a los policías y que estuvo allí todo el tiempo, extrañamente el testigo presencial lo único que se dedica a decir es repetir que Marta le contó, Marta me dijo, Marta me señaló, pero no vio absolutamente nada a pesar de ser testigo presencial y haberse retirado al final de todo el procedimiento de policía. Esto en el centro de la piscina y no se mojó. Eso no es una inferencia razonable entonces, menos cuando la fiscalía le hace creer al señor juez que los únicos que ingresaron a la habitación principal fueron los policías y que por lo tanto uno de ellos 3 o los 3 fueron los ladrones. Ello no es cierto, en tanto que uno de los testigos afirma haber realizado un ingreso también a esa habitación, solo que esa foto de él ingresando no la muestra. Se lee en la declaración del señor Germán Arango Agudelo lo siguiente, abro comillas, me mostró unos cajones y un closet que supuestamente encontraron abiertos y un computador encima de la cama, un portátil. Luego pasé con el teniente al cuarto principal, donde inicialmente no vi nada normal, cierro comillas. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que no es cierto que sean los policías los que única y exclusivamente entraron al cuarto, sino que también ingresaron otras personas, incluso ese señor Germán Arango Agudelo, que curiosamente, por ser alguien cercano a la familia, en tanto que entiendo era el suegro, yerno de la hija de la familia, pues sí sabía cómo era la distribución de la casa
y de paso conocía cuál era la ubicación de los bienes, tanto así que él mismo refiere que inicialmente no vio nada normal, lo que significa que previamente tenía el conocimiento de cómo era el cuarto por dentro para poder decir si estaba en las condiciones que normalmente lo ve o no. Lo que significa que entraría a ser, no estoy señalando, acusando a Germán Arango del hurto, pero sí que es alguien que conocía cómo funciona la casa y dónde podrían estar eventualmente las joyas y que sí entró. Es más, surge el interrogante, ¿cómo es que si los policías supuestamente se querían hurtar unas joyas, entonces dejan así de chévere un par de joyas en el mismo cajón, como lo refiere la testigo Julia Hernández, cuando dice que en el cajón encontró un anillo y un dije? Pues de buena gente dejaron algo ahí como de consolación, no tiene lógica esa manifestación. Lo que pareciera realmente haber ocurrido, y es la teoría que desde ya ventila la defensa, es que la señora tenía guardadas las joyas en otro lado, culpa a los policías por mera sospecha, ellos al parecer le ayudarían a buscar los elementos, ella finalmente encuentra lo que realmente nunca se le extravió, y luego por miedo a que los policías la resultaran denunciando por querer dañarles el buen nombre, entonces presenta una denuncia a través de su esposo, aplicando la famosa frase popular, el que pega primero pega dos veces. Ellos extraen de la propia intervención de mi contraparte, quien refiere la molestia de uno de los policías por el señalamiento que se le estaba realizando y que permite ver que las propias voces de la Fiscalía, que es uno de los uniformados, el que le exige o incita a que la ciudadana presente la respectiva denuncia, acuda ante las autoridades. Solo que lo refiere con el término incorrecto al decir que lo que pretende que presenten es una demanda, pero pues entendemos que es la propia policía quien está molesta por esa situación de un señalamiento de algo que no había ocurrido. Entonces, la construcción de ese señalamiento contra los policías como cortina de humo para evitar que de pronto los policías sí tomaran acciones, pues no resulta tan difícil porque cuando los investigadores trabajaron con una única hipótesis, pues permitieron la perfilación del caso, que es una perfilación demasiado notoria, al punto que ningún acto investigativo ha sido dirigido a determinar quiénes eran los particulares de las dos motos, ni quién fue el ciudadano particular que dañó la puerta y entró, sino que se enfilaron todos los esfuerzos en contra de los policías de la vigilancia, haciendo prácticamente algo en forma apasionada, aun cuando eso significara perder la objetividad. Tanto así que me siento obligado en mi intervención a felicitar públicamente al investigador que tiene un don envidiable, señor juez, y es el don de poder realizar 2 entrevistas a 2 testigos al mismo tiempo. Para mostrar el motivo de mi sarcástica felicitación, pongo de presente que el señor Germán Arango Agudelo lo entrevistan el 2 de febrero del 2024 a las 09:30 horas. Así lo dice el formato de entrevista que se le practicó. Y dice allí que al final de la diligencia que la misma termina de la siguiente manera, abro comillas, no siendo más, se da por terminada la presente diligencia siendo las 10:56 horas del día de hoy, 8/02/2024, y es firmada por cada uno de los que en ella intervienen, cierro comillas. Con esa nota es que finaliza la diligencia. ¿Quién firma allí? El investigado Cristian Camilo Díaz Díaz. Ese mismo funcionario, Cristian Camilo Díaz Díaz, que se supone estaba entrevistando desde las 9:30 hasta las 10:56 a Germán, resulta entrevistando ese mismo día, pero a las 9:51 a la testigo Julia Hernández. Raro, ¿no? Porque se recalca, se supone que en ese momento estaba ocupado con Germán. Por eso la importancia de felicitar a quien tiene el don de entrevistar a 2 personas al mismo tiempo el mismo día y a la misma hora. Esa es la calidad de medios de conocimiento que le han presentado a usted, señor juez, para pedir una medida de aseguramiento. El tercer aspecto es que el señor Carlos Alberto Silva refiere inicialmente, refiriéndose a su esposa Marta, lo siguiente, abro comillas, ella exactamente sí sabía qué joyas eran, yo no. Ella tenía las joyas en una bolsita, cierro comillas. Al final de la diligencia refiere, abro comillas, el patrullero personalmente me entrega las joyas en una bolsita negra, cierro comillas. A pesar de esa mención insistente de la famosa bolsita de las joyas, a fin de culpar a los uniformados, expresa la señora Marta Liliana Plaza Castro que en los videos, abro comillas, observa a uno de los policías, se guarda algo que brilla y se lo guarda en el bolsillo, cierro comillas. Sin embargo, revisado esos elementos que fueron objeto de traslado, no aparece por ningún lado en el análisis que hizo el investigador de la Fiscalía esa imagen en donde se observe que el policía guarda algo en el bolsillo y que se trataría de algo que brilla. Ahora las bolsas brillan,
pero sin embargo, a pesar de que pueda ser cierto que una bolsa brille, porque tal vez el material, curiosamente, no aparece eso que ella dice haber visto, pero que a pesar de entregar los videos, brilla por su ausencia en la filmación, lo que pone presente que estamos frente a una declaración que carece de credibilidad en aspectos supremamente básicos. En cuanto a la parte subjetiva, ya mostrando pues ese ataque a los medios de conocimiento, no me voy a referir a situaciones como pues los reconocimientos fotográficos, en tanto que pues si se atendió un caso es fácilmente que una persona reconozca quién le atendió el caso, y el hecho de reconocer a alguien con quien se ha tenido un contacto no significa que esa persona haya cometido alguna actividad. De hecho, pudiera eventualmente pensarse hasta en un retrato hablado. Si a mí me piden que haga un retrato hablado del presidente de la República, puede que yo no haya tenido contacto con él, pero algunas características físicas me permite describirlo, va a salir positivo la prueba técnica, pero no quiere decir que eso per se demuestre que existió alguna conducta delictiva o un contacto con fines criminales. Además que causa curiosidad que, como lo acabo de referir, el señor denunciante, Carlos Alberto Silva, dice que fue a él a quien le entregan propiamente en sus manos las joyas en una aparente devolución. Pero curiosamente, Marta Liliana Plaza, cuando hace el reconocimiento en los álbumes fotográficos, ya se dice, no, yo reconozco a esta persona porque me entregó a mí las joyas. ¿Cómo hicieron ahí? O sea, recuerdo un juego, de manera muy respetuosa, un juego en el colegio, una actividad pedagógica que se llama Tingo Tingo Tango, que es algo que va pasando de mano en mano. Aquí al fin, ¿a quién se lo entregaron? ¿Se lo entregaron a Carlos Alberto? ¿Se lo entregaron a Marta? ¿O a quién se lo entregaron? ¿No fue que uno lo cogió de un lado y el otro lo cogió del otro? Entonces, la verdad es una sola, y si se lo entregaron a una sola persona y 10,000 veces preguntan, 10,000 veces la respuesta debe ser la misma. Entonces, ya ha atacado esos medios de conocimiento para mostrar que hasta hay una mezcla en un tema de que no coordinan ni el reloj de un día, en un espacio de 2 horas, pues ahora acudo a la parte subjetiva, y es para poder mostrar si la persona que tiene usted sentado en el banquillo de los imputados realmente tiene que estar presa detrás de una celda con algún grillete, o que de lo contrario, pues este proceso no podría avanzar. Y para analizar esa parte subjetiva tenemos que en el propio traslado de la Fiscalía está el extracto de hoja de vida, por demás desactualizado, que presenta la Fiscalía. Y allí se puede ver que se trata de un funcionario de 10 años de servicio y 23 felicitaciones, lo que estadísticamente, a pesar de lo desactualizado, significaría que recibe, si trabaja 10 años y tiene 23 felicitaciones, pues 2 por año darían 20, lo que significa que le sobran 3. En otras palabras, equivale a que recibe como mínimo una felicitación por semestre. Entonces aquí con matemática básica estamos mostrando que no se trata de un mal policía. Pero además ese extracto muestra que no le figuran sanciones de ninguna índole. No en vano, dentro de los medios de conocimiento, que fue objeto de traslado, aparece el certificado número 245806, expedido el día de hoy, 17 de abril del 2024, que revela la carencia absoluta de antecedentes e inhabilidades por parte de quien se supone es un peligro para la sociedad, pero lleva más de una década sin ni siquiera tener una sanción. Hay un documento más actualizado frente a ese extracto, que es el que ha corrido traslado la defensa. Antes de empezar mi intervención enviaron 2 correos al despacho con copia a la Fiscalía para que pudiera ir verificando mis manifestaciones. Allí aparece ese extracto, que es ya el día de ayer. El número de felicitación pasó de 23 a 25, con un ingrediente a destacar, y es las fechas de esas felicitaciones. Esto para referirme que mientras existió presuntamente un polémico procedimiento el 8 de diciembre del 2023, la Fiscalía considera que hay un riesgo futuro basado en imaginarios, es decir, un peligro basado exclusivamente en el mero ejercicio de la profesión o oficio. Y así pues no puede hacer carrera, porque independientemente de cualquier delito que se le impute a un servidor público, en especial a un policía, entonces, si es por una lesión personal, sigue siendo policía, puede seguir repartiendo tonfa. Si es un tema de una eventual concursión por 20,000 pesos para no hacer un comparendo, entonces como sigue siendo policía, puede hacer un comparendo. O sea, automáticamente todo policía que sea objeto de una imputación tendría que ir preso, porque la solicitud de aseguramiento se está haciendo con base en la profesión. Tendría todo el mundo que correr a renunciar, y esa pues no es la intención que tiene el legislador en cuanto a esa ponderación que pretende hagan los jueces constitucionales y sobre todo convencionales. Sumado a eso, pues aquí se ha dicho que es un peligro para la sociedad basado en el sudor y en los nerviosismos, es decir, que son cosas imposibles de medir. Lo que además pues, muestra que dentro de la teoría de la Fiscalía, su argumentación es que me agachaba la mirada, y entonces pues eso haría carrera que entre más agache la mirada cuando alguien le hable es porque más culpable es. Creería que esa
situación tengo entendido que es como criminología, la que estudia esos comportamientos y temas físicos, pues no aplica en nuestro sistema penal acusatorio. De hecho, ni siquiera frente a un luto se puede medir el que más llora es el que más le dolió el muerto, ni siquiera ese tema emocional puede traerse a colación en cuanto a una petición de medio aseguramiento. Entonces aquí es importante mirar cuál es el comportamiento que desde ese 8 de diciembre del 2023 a la fecha ha tenido el imputado para saber si realmente es un peligro. Y allí encontramos no temas de sudor, sino temas de conocimiento tangible. Por eso se puede apreciar, leer en este extracto actualizado, que precisamente en este mes de abril del 2024, más exactamente el 9 de abril, la Policía Nacional insertó una felicitación por buen desempeño policial. Y con disposición estatal número 091 del 14 de abril, es decir, hace 3 días, se inserta una felicitación por, abro comillas, reducción de índoles delincuenciales, cierro comillas. O sea que la persona que le dicen a usted, señor juez, que toca tener presa porque es un peligro para la sociedad, hace 3 días fue felicitada porque está reduciendo la delincuencia en Cali, lo que significa que no es un peligro para la sociedad, es un peligro para los delincuentes, porque está reduciendo a los delincuentes. Entonces surge el interrogante, ¿cómo es que se pone una medida o riesgo para la sociedad a alguien que está reduciendo los índices de la delincuencia? Se torna abiertamente incongruente con algo tangible. Sumado a ello, pues los notas de conocimiento aparece que la propia Fiscalía señala que hay una persona con arraigo y que el arraigo pues lo tiene en Cali, en una dirección que es la calle. Es decir, que no se trata de un andariego, un gitano que va de un lado a otro, o sea, no es una persona nómada, sino que por el contrario tiene un domicilio definido, fácilmente ubicable, y es extraño que la Fiscalía nos venga a pedir una medida de aseguramiento diciendo que es que necesita garantizar el fin número 3, que es que resulta probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, y uno dice, ¿qué esfuerzos tuvo que hacer para capturarlo, para saber que estaba huyendo, si estaba escondido en una cueva, en una finca, en algún punto de difícil acceso? ¿Le tocó ir al menos un allanamiento para encontrarlo en alguna casa donde estuviera refugiando? No. Resulta que llegó a su sitio de trabajo, buenas, usted se llama fulano de tal, capturado. Entonces, en esas condiciones, considero que se cae por su propio peso que se pide una medida de aseguramiento por factores de comparecencia. Y es que ese tema de comparecencia no es como a cualquiera le parezca, es para eso el legislador lo reguló en el 312. Y dice que debe analizarse, claro, gravedad y modalidad de la conducta. Sí, pues eso casi que lo dice para todo. Gravedad, pues todo es grave, pues no fuera grave no sería delito, estaría por allá en la ley 1801 como una contravención, como orinar en el parque o poner equipo mucho volumen. Si está como delito es porque es grave. Y entonces por eso el legislador dice, ojo, deben revisar otros factores. Primero, falta de arraigo, descartado. Segundo, gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a ese, que es como el que más le llamó la atención a la Fiscalía. Bueno, ¿cuál es la gravedad del daño causado? La pregunta es, ¿en cuánto se disminuyó? Como es un delito contra el patrimonio económico, el hurto, ¿en cuánto disminuyó el patrimonio de la señora? En nada. La señora tiene sus joyas completas. Entonces, ¿y por qué las tiene completas? Pues en virtud de la propia Fiscalía, por la buena actitud de los presuntos ladrones. ¿Por qué? Porque habiendo podido irse de niegue, que era la fácil, se supone, según la Fiscalía, las joyas no estaban y duraron 5 minutos en traerle, que por eso señala que sí salió pues de esa esfera de custodia de la propietaria, pues no era más fácil decir que no y hasta sacar provecho de la joya y sepa pagar el abogado. No, aquí que se supone, según la Fiscalía, que hicieron los 3 procesados, entregar las joyas. Entonces, por el contrario, entonces vemos que si nos vamos a la actitud del imputado frente a la conducta, pues no es que esté diciendo que ha ocurrido así, que sean culpables, sino que basado en la misma hipótesis de la Fiscalía, pues tenemos es un delincuente arrepentido, que entrega y que además en voces de la propia Fiscalía existieron hasta charlas donde les llaman la atención en una mesa, se aguantan la vaciada y fuera de eso piden disculpas según las manifestaciones de la Fiscalía. Entonces, si no vamos a actitud, la actitud lo que sirve es, pero para que no impongan la medida. El tercer aspecto es el comportamiento del imputado durante el procedimiento de captura. Bueno, perdón, el captura no, esa parte me la inventaba. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior del que se puede inferir la falta de voluntad para sujetarse a la investigación. ¿Cuál es el acto investigativo que la Fiscalía no ha podido desarrollar? Si no escuchó en interrogatorio,
fue porque no quiso, nunca lo citó. Entonces no podemos hablar de temas de proceso. ¿Cuál fue el procedimiento acá? Pues que llegaron con defensor de confianza, lo que significa que el comportamiento del imputado frente al procedimiento ha sido la máxima colaboración. Esta audiencia yo creo que es de las, a nivel país, de las que más rápido ha empezado entre la captura y la instalación de la audiencia, menos de 12 horas. Y el cuarto aspecto del 312, la resistencia al procedimiento de captura. En absoluto, ni siquiera generaron desgaste, se negaron hasta la valoración médica porque nadie alegó siquiera fingiendo que es que lo pescaron. Entonces, el artículo 312 descartado, ¿cuál comparecencia? Por ahí no es. Y justamente como se ha ventilado el arraigo por una petición que voy a hacer al final de que eventualmente si quieren privarlo lo piden en el domicilio, pues dentro del traslado que se corrió, señor juez, aparece el certificado de libertad y tradición de la matrícula inmobiliaria número emitido el día de ayer, el 6 de abril del 2024, que significa que pasadas apenas 24 horas todavía aparece como propietario del inmueble el imputado, que ya ni siquiera va a poder disponer del bien por la situación de su imputación. Entonces aquí tenemos que hay una persona que tiene hasta un sitio de su propiedad donde no le van a hacer un desalojo mañana ni le van a pedir que se vaya por no pagar el arriendo. Ahora, ese comportamiento social, para irme a meter ya con el fin número 2, el de que el imputado constituye un peligro para la sociedad. Pues resulta que Colombia es un país de tantas leyes y aquí está regulado hasta si uno se puede orinar en un parque o no. O sea, aquí cualquier comportamiento social que se desvía un poquito genera la aplicación de la medida correctiva. Y entonces, ¿a dónde hay que consultar? Pues en el Sistema Nacional de Registro de Medidas Correctivas. Y a fecha hoy, 17 de abril de 2024, mi cliente no registra antecedentes de tipo correctivo. Es decir, que existe, es una buena imagen en cuanto a que socialmente se porta bien. Y para eso se aporta también el certificado del vecino de apartamento, el que vive al lado, señor Juan David, que a raíz de cercanía locativa, sobre todo en esas propiedades horizontales, donde hasta martillar duro se escucha a otro lado, pues esa persona que es el del apartamento del lado da plena fe del buen vecino que tiene. Entonces vemos que su propio círculo social, más el que está alrededor, muestra que no se trata de una persona peligrosa. Entonces, analizados esos dos factores, tanto el objetivo como subjetivo del caso, se sientan unas bases muy sólidas para empezar al despacho constitucional y sobre todo convencional, que se debe negar la solicitud de medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía por indebida sustentación, quien se fue por la más invasiva sin cumplir con la obligación que señala el parágrafo segundo del artículo 307, según el cual, abro comillas, las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicite pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. No es decir que es grave, que no es grave, no, ahí dicen, bueno, demuéstreme, dice el legislador, que ninguna otra medida sirve, y en este caso eso brilla por su ausencia. Ese requisito de insuficiencia no aparece por ningún lado, no se mostró, por ejemplo, y no era tan difícil, en caso pues de que fuera realmente necesario. Nuevas denuncias contra los procesados, pues hablo de mi cliente, no hay. Amenazas contra los declarantes, no hay. Existen señalamientos de cualquier índole que haga necesario que los procesados tengan que estar encerrados en una celda, porque de lo contrario cometerán delitos todos los días. Curiosamente, el señor fiscal hoy acaba de declarar a nombre de la punta víctima diciendo que ella siente un temor. Yo revisé, y obviamente sé que el señor juez lo hará, las declaraciones de la señora Marta, por ningún lado ella dice eso. O sea, yo no sé de dónde salió eso que ella dice que siente temor. Ella no lo dijo nunca. O sea, el temor hoy nos enteramos porque el señor fiscal lo dice. Entonces, distinto fuera que aquí estuviéramos demostrando que al menos en uno de los procedimientos de policía, o sea, en todos los 3 turnos de la vigilancia, el de la mañana, el de la tarde o el último turno que es el que conocemos como el cuarto primero, que es el turno a la amanecida, en todos los turnos que se prestaron del 9 de diciembre del 2024 a la fecha de la captura, todos los días haciendo turno, ¿cuál de los procedimientos generó alguna irregularidad? ¿En cuál de ellos se dejó de acatar actuaciones del primer respondiente? ¿En cuál de ellos se hizo mal, al menos? Para poder decir solo así que hay algunas herramientas sólidas que permitan ver que se va a delinquir de manera recurrente. No siendo válido ese argumento de que como mi cliente sigue laborando en Cali, entonces representa un peligro porque además está en la misma estación, dice el señor fiscal. Porque de paso se va a decir, entonces se puede apreciar aquí que se aplica la frase popular de palo porque boga y palo porque no boga.
ya que se le está pidiendo la misma medida a todos. Entonces, el que está en Cali debe estar preso porque está en Cali. Pero el que está en Bogotá haciendo curso de ascenso también debe estar preso porque no está en Cali. Y entonces el que está en la costa también debe estar preso porque no está en Cali ni está en Bogotá, sino que está muy lejos. Entonces, eso para hacer ver ¿qué? Lo mismo de los grados. Entonces, el patrullero debe ir preso porque es patrullero, entonces el menor nivel de la policía, el más subalterno de todos. Pero también debe ir preso con la misma medida el oficial porque es el jefe. Entonces, ¿cómo hizo esa ponderación la fiscalía para hacer la solicitud? Entonces, malo es el jefe, malo es el subalterno, malo si estoy en Cali o malo si estoy lejos. Esos aspectos lo que muestran es que no se hizo un estudio no es un estudio pormenorizado, sino que hizo un estudio global, prácticamente acudiendo a la proscrita responsabilidad objetiva y prácticamente se acude al derecho disciplinario para hacer unas posiciones donde básicamente se debaten principios de la función pública, que la transparencia, que la moralidad. Eso será un debate de la Oficina de Control Disciplinario, de la Procuraduría en Penal. La pregunta es, ¿toca meterlos presos o en libertad se pueden defender sin generar ningún problema? No es de buen recibo tampoco el argumento de la Fiscalía, donde dice que hay que privarlos de la libertad porque la conducta es grave y la modalidad es dolosa. Ahí entonces tenemos que acudir al 310, que es el que nos regula esto, y hacemos el examen. Dice el legislador, además de la gravedad y modalidad, o sea, no solo nos basta gravedad y modalidad, hay que valorar siguientes circunstancias. Continuación de la actividad delictiva. Aquí al menos le mostraron, señor juez, que hay una anotación, así sea por una injuria por vía de hecho. No, ni siquiera le figuró una denuncia por inasistencia alimentaria a mi cliente porque no tiene hijos, según sus propios extractos de hoja de vida. Entonces, si no lo ha denunciado nunca por nada, entonces ¿de dónde puede compensarse que es alguien que tenga ese chip de delincuente que lo lleve a poder estar como en ese riesgo de incurrir una y otra vez? Ahora, dice ahí que ese artículo, o que pues tenga vinculación con organizaciones criminales, pues no, de eso no se dijo nada. El segundo aspecto dice que esté disfrutando para el número de delitos que se imputa. Bueno, pero es que aquí no puede hacer ese ejercicio donde una misma conducta se hace ver como cometida 3 veces. Entonces se puede ver desde la misma imputación, señor juez, que aquí dice, no, es que el prevaricato por omisión lo cometió porque primero omitió, luego hizo la petición, pero la hizo tarde, entonces la retardó, y luego también el tercer verbo rector porque finalmente se rehusó. Entonces, que tres prevaricatos en uno, la una subsume la otra. O sea, aquí no podemos hacerlo así para que se extienda a más no poder la cantidad de delitos. Porque, pues, básicamente ello es una estrategia que no debe aplicar aquí. Y como se puede ver dentro de una de las decisiones, una decisión de un juez control de garantías de segunda instancia que compartía en el traslado, hay casos donde, ahí en la sentencia que envié, es hasta por narcotráfico, son como 7 delitos y no por eso están en intramoral. ¿Por qué? Porque deben analizarse de manera integral. El numeral 3, ¿está disfrutando un mecanismo sustitutivo de pena privada de la libertad? No. ¿Existen sentencias condenatorias? No. Entonces, en caso de abuso sexual como de 14 años, no. ¿Pertenece a una organización de delincuencia organizada? No. Entonces, ha sido tal vez, de pronto, imputada por un delito violento o ha suscrito preacuerdo, ha aceptado cargo, no. Entonces, el artículo 310, que es el pilar para saber si hay un riesgo para la sociedad, pues tampoco se aplica. Por ese motivo es que ruego que no se imponga medida, pero en el hipotético caso que el señor juez quiere imponer una medida, ruego que tenga en cuenta la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Jenkins versus Argentina, del 26 de noviembre del 2019, en donde dice básicamente la Corte Interamericana, ni siquiera la convención, la Corte, abro comillas, este tribunal considera que el solo criterio de la existencia de indicios que permitan suponer razonablemente que la persona sometida al proceso ha participado en el ilícito que se investiga no son suficientes para justificar la imposición de una medida privativa de libertad, sino que resulta esencial acudir a los elementos relativos a la finalidad legítima de la medida, esto es eventual obstaculización del desarrollo normal del procedimiento penal o la posibilidad de la sustracción de la acción de la justicia, cierro comillas. Es decir, que de hecho a nivel convencional no existe ese numeral segundo del peligro para la sociedad. Si se hace ese control convencional, como lo suele hacer el magistrado Urbano del Tribunal Superior de Bogotá, como
juez control de garantía de los aforados, si no es por temas de obstrucción a la justicia o de comparecencia, no se impone una medida de aseguramiento. Ahora, en caso de que se imponga, pues ruego que sean medidas no privativas de la libertad. ¿Cómo cuáles? Como las que están establecidas en ese artículo 307 del literal B, como por ejemplo, señor juez, la que reza textualmente, la del numeral quinto, para temas de comparecencia, ¿no? Acudiendo a los dos fines, para el de comparecencia, si considera que es necesario garantizarla, la prohibición de salir del país y del lugar donde reside, es decir, que no pueda cambiar de ese domicilio que ha manifestado y que no se puede ir de Colombia bajo ninguna circunstancia. Suficiente, no se va del país, sí o sí, en cualquier momento, si fuera condenado, cualquiera que lo radie, sus propios compañeros lo pueden capturar. O también que se imponga, por ejemplo, de manera simultánea, la del numeral tercero, la obligación de presentarse periódicamente. Si quiere todos los días, no tengo problema, su señoría, impóngale esa, que todos los días vaya al despacho de la Fiscalía en Cali. Como mi cliente está en Cali, pues que todos los días vaya a las 8 de la mañana y se le presente, señor fiscal, aquí estoy disponible, no me he volado. ¿Sería suficiente? Suficiente. El día que no vaya, se puede aplicar esa modificación que establece el artículo... Se me escapó aquí ahorita, que dice que la Fiscalía puede llegar eventualmente a modificarla cuando se genere algún incumplimiento. 316. El incumplimiento de las obligaciones impuestas inherentes a la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que estuviera sometido el imputado generará sustitución de medida de aseguramiento por otra. Entonces, el día que no se le presente, con mucho gusto, pues diramos que no era suficiente y se librará la orden de captura. Como eso para dar el fin de la comparecencia, pero como también está el fin de del riesgo, pues eso también se puede eventualmente cubrir con la del numeral sexto y séptimo. ¿Qué dicen esas dos que pido se impongan entonces? La prohibición de concurrir a determinados reuniones o lugares, entonces como la señora dice que siente un temor, pues que bajo ninguna circunstancia mi cliente llegue a atender algún procedimiento con esta persona, que no pueda patrullar el barrio, que no pueda realizar actividades de vigilancia dentro de ese cuadrante, y ello se puede, está dentro de las facultades del señor juez control de garantía, ordenárselo así a la Policía Nacional como entidad estatal. Es decir, que no pretendo que el señor juez le ordene al jefe de talento humano cómo administrar el personal, pero sí que, teniendo en cuenta que la policía tiene custodios de retenidos, policías ambientales, esquema de protección, centinelas, secretarios, estafetas e incluso el SMAT, pues que lo pongan contra el SMAT, contra marchas o cualquier otra actividad, pero que se prohíba que sea cuadrante en Cali, en la vigilancia. Eso hace parte de las facultades que tiene el despacho. Por eso dice la parte final del 307 que el juez sí podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento conjunta o indistintamente según el caso, adoptando precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si la restricción es esa, bastaría oficiar al jefe de talento humano para que diga que no pueda cumplirlas y que lo ponga a hacer cualquier otra cosa. Y la séptima, la prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, es decir, que no tome contacto absolutamente con nadie que tenga que ver con este proceso, serían más que suficientes. En caso de que el señor juez, ya para ir finalizando, me estaba extendiendo un poquito, que diga el señor juez, no, definitivamente tiene que estar privado de la libertad, pues debo decir que no le asiste razón y me preocupa muchísimo que a estas alturas del partido se confundan dos aspectos totalmente diferentes. Una cosa es la medida de aseguramiento del literal A, numeral 2, detención preventiva en la residencia, es decir, vista como una medida de aseguramiento principal, y otra cosa es verla como una sustitución de medida por allá del artículo 314. Lo que está prohibido eventualmente es imponer una intramural y luego con posterioridad modificarla por una domiciliaria. Eso no es una interpretación mía, es una interpretación de la judicatura. Por eso hago propias las palabras de la señora juez María Eugenia Bendaño Villamizar del Juzgado Séptimo Penal del Circuito con funciones mixtas, que en la radicación terminada en 2016 8284 de NI 2017 500 de la que corrí traslado, dice algo que comparto plenamente y por eso digo que la hago mía como parte del argumento. Abro pillas. En este punto no comparte el despacho la apreciación de la juez de instancia y de la fiscal en el sentido de que no es procedente la imposición de una medida domiciliaria al existir prohibición del artículo 314 de la ley 906 que señala que no procederá a la institución de detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria cuando la imputación se refiere a delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados, como en el presente caso al tratarse de porte de estupefacientes agravado. Y no se comparte, pues, como si bien lo señaló el defensor en sus argumentos,
esta audiencia corresponde a la imposición de medida de aseguramiento, artículo 307, y no a sustitución de la medida, artículo 314. Dos situaciones totalmente distintas. La primera, que es la que ocupa nuestra atención, debe mirar los requisitos del 307 y siguientes y determinar si requiere la medida y de qué clase. Entre tanto, la sustitución del artículo 314 requiere esencialmente que ya haya una medida impuesta y se quiera modificar o cambiar por una domiciliaria donde debe cumplirse alguna de las circunstancias allí previstas y no puede abordarse al momento de imponer una medida las exigencias requisitas del artículo 314, pues es una situación totalmente diferente al caso que nos ocupa. Por ello, se reitera, no se comulga con lo dicho por Olaco y lo argumentado por la Fiscalía en la audiencia que se revisa, cierro comillas, es una decisión de segunda instancia. Entonces, ese argumento de la Fiscalía para decir que hay restricciones es falso. Mucho menos puede decirse que la domiciliaria no se puede imponer basado en aspectos tales como sigue insistiéndose con una posición distinguida de los servidores públicos y que es que la policía es la más señalada por temas de corrupción. Ello no es cierto, la más señalada por temas de corrupción es la rama judicial. Y recientemente se presentó un caso sobre el que reclamo en este momento igualdad a la hora de medirlos a todos los servidores públicos con el mismo rasero. Al señor juez Juan Carlos Campo Fernández, juez de Cúcuta, que fue capturado en flagrancia este mismo mes de abril en Bucaramanga por pedir 600 millones de pesos en un proceso judicial, se le impuso en el momento de del aseguramiento la detención domiciliaria por la conducta de concusión, que es una de las que tiene restricción, sí, restricción en la sustitución. Entonces no puede hacer carrera que si el procesado es un juez en flagrancia, un caso de 600 millones puede estar en la casa, pero curiosamente cuando se trata de un caso de unos policías con unas joyas que supuestamente se roban, pero las devuelven y no se quedan con nada, entonces automáticamente ellos sí sola le aplique la intramural. Por eso en el traslado se corrió la noticia, que ya aparece, porque pues yo no soy parte en ese proceso, sí lo soy en el de narcotráfico con domiciliaria, para mostrar que esa argumentación sí es cierta, que es un hecho notorio, y que precisamente permite hacer esa ponderación, o todos en la cama o todos en el suelo, es decir, tema de igualdad en un país que se supone es igual y que tiene el Ministerio de la Igualdad. Ahora, ¿por qué sería importante que en el peor de los casos que sea necesario algo privativo de la libertad sea la domiciliaria? Señor juez, aquí la propia audiencia concentrada nos han demostrado que cuando se depende del propio Estado se briega muchísimo. Para instalar la primera audiencia, el control de legalidad de captura, tuvimos que esperar que llame, que el custodio. Lo mismo pasa con el INPE cuando las audiencias a veces que hay operación reglamento y hay otras situaciones de congestión en las cárceles que no tendríamos que padecer si el procesado se conecta a su propia casa y obviamente entonces eso hace que procesalmente sea viable. Por eso ruego que si no se acude a esa imposición de la no primera petición, no haya medida, segunda, haya medida pero no private la libertad, y tercera, si es medida private la libertad, pues que sea domiciliaria. Es porque pues aquí estaríamos, policía no va a portar ni siquiera uniforme, no puede portar armamento, no puede portar radiocomunicaciones, en los apartamentos no hay libros de población, no hay salas CIEPS, no, el contacto con el CAE sería el mismo que hace cualquier persona por el 123, es decir, que no podría de manera alguna tener ni siquiera los instrumentos que eventualmente necesitaría alguien para poder reincidir en la conducta. Entonces, si el encierro en la casa, pues garantiza que no siga siendo policía porque queda suspendido penalmente del cargo, pues automáticamente la medida de la casa sería suficiente. Además que, bueno, pero es que hay un tema de comparecencia. Claro, todo aquel que está privado de la libertad en su domicilio está sometido a vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPE. Es decir, que allí tendrá que permitir el acceso de los guardianes que determinen si sigue ahí o se voló. No veo que exista algún obstáculo de que si está en la casa pueda tan siquiera volver a esculcar eventualmente un cajón, sea los suyos propios, porque no puede ni siquiera esculcar al vecino, ya que la puerta del apartamento es la celda de su sitio de reclusión. En ese escenario, señor juez, considero que ha atacado la petición que ha presentado la Fiscalía, ha echado pues, mano de elementos materiales probatorios obtenidos por parte del suscrito y incluso utilizado aquellos que ha presentado la Fiscalía. Ahora, hay otro último aspecto. El señor juez tomó una decisión antes de empezar la audiencia de medida de aseguramiento y es que va a remitir las diligencias a la jurisdicción penal militar. Dentro de ese traslado se mostró, cuando corrí el traslado de las decisiones, que la defensa le pidió desde tempranas horas del día a la justicia penal militar que hiciera un pronunciamiento.
La Justicia Penal Militar, en horas de la tarde, ya cuando estamos avanzando en esta audiencia, emitió ya un radicado con el que va a tramitar esa petición de estudio. Entonces, luego que, como las diligencias se van a unir, o bueno, se van a estudiar, se estudian bajo este mismo radicado que ya se creó esta tarde con base en una petición de la mañana. Pero esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque como está en discusión la competencia del despacho, pues sería prudente que al menos mientras se resuelve si el competente es la ordinaria, si es la penal militar o si en el peor de los casos esto llega a la Corte Constitucional, pues durante todo ese tiempo de espera, el procesado que represento tenga que soportar una medida lo menos invasiva posible, que sea la domiciliaria, mientras resuelven al menos el tema de competencia. Una vez culmine ese debate de una competencia, pues la oficialidad puede llegar a pedir en cualquier momento la modificación, como lo digo, con base en esos castigos de incumplimiento del 316. Esta es mi intervención. Muchas gracias, señor juez. Quiero poner de presente que, como lo mencioné mucho antes del debate de la medida, el día de mañana pues hay una situación en horas de la tarde. Yo no sé hasta dónde se me puede autorizar que, como en la tarde van a intervenir son mis colegas, yo pueda hacer el desplazamiento aéreo y eventualmente creía que se pasa al estudio de los elementos y la decisión en teoría quedaría para el viernes en la mañana, que es lo que realmente tendría interés la defensa en escuchar cuál es la decisión para eventualmente apelarla. No tendría ninguna injerencia yo en lo que diga el doctor John o en lo que diga el doctor, se me escapa el doctor Amir. Yo para pedir ese permiso, señor juez, de poder hacer esas conexiones, al menos mientras el momento del vuelo, así se puede escuchar tal vez con el celular desde el aeropuerto, pero en ese momento del desplazamiento sí se me haga esa autorización. Le agradezco. Muy bien, doctor. Escuchó sus argumentos. Usted, despacho, sí autoriza esa pequeña interrupción o la ausencia, pues, como se dijo inicialmente, mañana continuamos con las intervenciones de los defensores, el doctor John Sánchez y el doctor Amir Enríquez. Si usted bien lo tiene, se puede conectar para que escuche las intervenciones, pues si existe la necesidad de tomar la decisión mañana, pues se le comunicará si existe la posibilidad de que se conecte. Igual a todos se les notificará en caso de que mañana este despacho decida tomar las decisiones una vez escuchen las intervenciones de los demás defensores. Entonces, siendo así, este despacho declara finalizada la audiencia el día de hoy. Iniciaré a abrir a las 7:20 de la noche y continuamos mañana con los defensores a las 2:30 de la tarde.